contentos, hermanos, esta mañana? Déjenme predicar de este lado, porque ustedes saben que estamos trabajando en esto de los televisores y por accidente desconectamos el proyector que está arriba, ese grande, y por eso hemos improvisado con este pequeño. No puedo estar en medio porque la luz me refleja en los ojos. Pero ¿están contentos, hermanos, esta mañana? Muy bien, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están mirando en Latinoamérica, en Sudamérica, a nuestros hermanos y amigos en Centroamérica, en México, queremos agradecerles por todas las vistas que han tenido en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de internet. Pero a partir de hoy estamos transmitiendo nuestro servicio en vivo a través de Facebook. Así que a todos los que nos están viendo por este momento, hermanos, ¿qué tal si le mandan un saludo a todos nuestros hermanos que probablemente nos están viendo en cualquier parte del mundo? Digan un amén y que Dios les bendiga. Amén y que Dios los bendiga. Muy bien, démosle un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Porque si otros hacen mal uso de las redes sociales, nosotros queremos darle una bendición a las redes sociales y queremos transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, el domingo pasado, ustedes saben, hermanos, que comenzamos a predicar sobre examínate a ti mismo si estás en la fe, basado en 2 de Corintios capítulo 13, versículos 5 al 10. Y quiero una vez más llevarlos a este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5 al versículo 10. Note usted lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5 hasta el versículo 10. Vamos a leer el versículo 5 tres veces, el versículo 5. Muy bien, a la cuenta de tres veces el versículo 5. 1, 2, 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. 2 veces más. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Una vez más, con un énfasis de examinarnos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Note que al final el apóstol Pablo dice, a menos que estéis reprobados. Una persona que está reprobada es una persona que realmente no tiene a Cristo en su corazón. Es decir que una persona reprobada significa que haciéndose este autoexamen, haciéndose esta evaluación espiritual y comprueba que no va de acuerdo a esa evaluación espiritual y el resultado es negativo, el apóstol dice que no se dará cuenta si es que ya está reprobado. Qué feo es que le digan a uno en la escuela, usted reprobó esta materia. Yo siempre fui malo en todas las materias, matemáticas, como aquel anuncio que dice, en matemáticas no sé qué hacer, en biología tampoco sé qué hacer, pero aquí estoy. Al final pasé de panzazo y aquí estoy. Pero qué feo es cuando le dicen a uno, usted ha reprobado biología, usted ha reprobado química, usted ha reprobado filosofía, usted ha reprobado matemática. Y en teología, los que están estudiando teología, qué horrible sería que les dijeran, usted ha reprobado antropología, o usted ha reprobado soteriología, usted ha reprobado la materia del Espíritu Santo. Eso es horrible que le digan a uno que ha reprobado. En otras palabras, usted está descalificado. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La semana pasada, nuestro primer punto de predicación fue este. Recuerde esto, mis queridos hermanos. La fe en Cristo
se basa en un cambio radical de vida. Y lo que decíamos era que si Dios ha cambiado nuestra vida, ¿por qué tenemos que vivir de acuerdo a la vida antes de conocer a Cristo? Recuerden, les decía la semana pasada que en la Biblia hay un quitarse y hay un ponerse. Hay un desvestirse y un volverse a vestir. Y decíamos que si usted tiene ropa nueva, ¿por qué tiene que andar con la ropa vieja? Si Dios le ha puesto una ropa nueva en su vida, ¿por qué tiene que andar con una ropa vieja si tiene una ropa nueva? Y les invité a que fueran a sus closets. ¿Cuántos fueron a sus closets? Para que ustedes verificaran que andan con ropa vieja teniendo ropa nueva en sus closets. Y usted compra camisas, vestidos y los guarda, y ahí están con viñetas de hace 3 años. Usted diciendo, por si algún día me invitan a un evento especial. Pasaron 3 años y la ropa está ahí, significa que nunca la han invitado en esos 3 años a un evento especial. ¿Por qué andar ropa vieja si yo tengo una ropa nueva? Eso significa, la fe en Cristo se basa en un cambio radical de vida. Decíamos el domingo pasado que hoy en día, del 73 al 77% de la población americana se considera cristiana. Muchos de ellos se dicen ser cristianos. Pero lo que les dije el domingo pasado, sabemos tristemente que Estados Unidos es uno de los países más inmorales de todo el mundo. Y dimos datos estadísticos la semana pasada, pero hoy no me voy a entretener en eso. Lo que quiero es que vayamos a Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 40 al versículo 42. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 al versículo 42. Cuando lo tengan, díganme amén para que lo leamos juntos. ¿Lo tienen, hermanos? Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 al 42. La Biblia dice, si no lo tiene, solo escúchelo. Lamentaciones 3, 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y la Biblia dice, tú nos perdonaste. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo que tratamos de decir hoy, esta mañana, es que el segundo aspecto de lo que significa tener una nueva vida en Cristo es que la fe en Cristo se basa en lo que se hace y no en lo que se dice. Mire qué interesante lo que estoy tratando de transmitir esta mañana. Que la vida cristiana, la fe en Cristo Jesús, no se basa en lo que yo digo, sino en lo que yo hago. Por eso, hermanos, la Biblia dice que Jesucristo dijo estas palabras, así que por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere comprobar esta cita, está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mire lo que Dios está diciendo esta mañana. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la Biblia, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces. Mateo 7, 15 al 20. Y dijo Jesús en el versículo 14, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice la Biblia? Es cortado y echado al fuego. Leamos juntos el versículo 20. ¿Qué dijo Jesús? Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está queriendo decir Jesús? En otras palabras, no es lo que decimos que somos,
sino lo que hacemos da evidencia de lo que realmente nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso mi punto esta mañana es que la fe en Cristo se basa en lo que se hace y no en lo que se dice. Entre el 73 y 77% de la población americana dicen, hablan, platican que son cristianos. Eso es lo que ellos dicen, pero lo que dicen a la práctica está muy, pero muy lejano. No sé si me captan la idea esta mañana. No es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Amén. Tiene que haber una coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que yo vivo. Porque, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo esta mañana que no es por decir, sino por hacer. Cuando Él está diciendo, por sus frutos los conoceréis, está hablando precisamente de, no de lo que usted dice, sino de lo que usted hace. ¿Cuántas personas hoy en día, mis queridos hermanos, dicen que son cristianos, pero su vida no respalda lo que dicen que son cristianos? Es necesario tener coherencia. Es decir, necesitamos ser lógicos en lo que decimos y en lo que hacemos. Muchos podrían decir hoy en día tantas cosas bonitas de sí mismo, pero sus acciones contradicen esas palabras bonitas. Cuando yo me crié y estaba pequeño, en la iglesia de mi padre había un hermano, muy lindo el hombre, precioso en su bondad para con todos. Pero ¿qué sucedía? Con el tiempo nos vamos dando cuenta que él durante la semana, el día domingo, abrazaba a todo el mundo, un hermano muy cariñoso. Pero con el tiempo la gente se dio cuenta que durante la semana maltrataba a su esposa y maltrataba a sus hijos. Y no solamente eso, sino que también se alcoholizaba. En otras palabras, el día domingo, él decía que era cristiano porque el día domingo se llegó y venía a la iglesia. Pero ¿qué pasaba con el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Durante esos 5 días de la semana, golpes a la esposa, maltratos a los hijos y daños a su hígado a través del alcohol. Entonces, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo que soy y lo que estoy haciendo. Una vez escuché estas palabras de alguien que le dijo a alguien: haces tanto ruido que no me dejas escuchar lo que dices. Tus acciones hacen tanto ruido que no me dejas escuchar lo que dices. Yo he visto personas que hablan tanto de sí mismos y hablan pero cosas grandes de sí mismos, de su vida cristiana, de su vida en Dios, pero aquí está el asunto. Pueden hablar muchas cosas, pero sus acciones no nos dejan escuchar lo que están diciendo, porque no hay coherencia entre lo que dicen y lo que viven. Y el Señor Jesucristo está diciendo que la vida cristiana no es por lo que tú dices, es por lo que tú vives. Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo veo esta historia de este hermano en la iglesia de mi papá hace muchísimos años, ahora yo puedo comprender que no es lo que alguien puede proclamar decir. Alguien puede decir: yo soy el mejor cristiano de la iglesia bautista Esperanza Viva. Sí, pero ¿qué dice tu familia el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Qué dicen tus hijos durante la semana? Hermanos, ¿cómo decirle? La gente que mejor nos conoce es la familia, porque es con quienes convivimos todos los días, quienes pueden dar fe, quienes pueden dar testimonio de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios, es nuestra mujer y nuestros hijos, o es tu esposo y tus hijos. Les he contado aquella historia de aquel niño que creo que ya lo han escuchado varias veces, de aquel niño que van del templo a su casa
Ya caminaron más de 3 millas en auto y el niño va con la necedad. Papá, por favor, regrésate a la iglesia, regrésate a la iglesia. Y el padre le dice, pero hijo, si de la iglesia venimos. Sí, papá, pero yo quiero que regresemos a la iglesia. El niño insiste que regrese a la iglesia. Por último, el padre enfadado le dice, pero ¿por qué quieres que regresemos a la iglesia si de la iglesia venimos? Y el niño dice, sí, papá, quiero que regresemos a la iglesia porque en la iglesia tú no regañas a mi mamá, en la iglesia tú no nos castigas, en la iglesia no dices malas palabras. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando salimos de estas 4 paredes? ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos de vernos, ya no nos damos la mano? Y qué bonito ese abrazo que nos damos ahí a la salida, y que yo desde aquí voy diciendo, pues da güey, da pastor, es un da güey, que esto y lo otro, gran camino. Y qué bonito cuando nos saludamos ahí, nos damos un beso, un abrazo, un apretón de manos. El asunto es, ¿qué sucede después que todo ha terminado en la iglesia? Nos pueden robar el gozo y la paciencia de aquí al parqueo. Podemos enfadarnos y enojarnos con solo atravesar esas puertas. Por eso, la vida cristiana no se basa en lo que digo, se basa en lo que se hace. Se basa, hermanos, en cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro temperamento, cómo es nuestra vida fuera de lo que es la iglesia. Jesucristo no dijo que los cristianos o que sus discípulos se conocerían por lo que dicen. Él dijo que se conocerían por lo que hacen. Por sus frutos los conoceréis. Eso habla de nuestras acciones, habla de nuestra conducta. Miren, hermanos, habla de nuestra honestidad. Habla de cómo hacemos nuestros negocios. Habla de cuando devolvemos un cambio que nos dan de más. O cuando a usted en el banco le dan $30 de más, ¿usted qué dice? Cuando sale y dice, oh, me dieron $30 de más. Dios mío, se hinca en medio del parqueo y dice, Dios mío, gracias porque estos $30 me hacían falta. O usted regresa a la cajera y le dice, disculpe, me dio $30 de más. La honestidad, la conducta, cuando hacemos los negocios, cuando devolvemos un cambio a los demás, cuando cobramos lo justo y no más en lo que debemos de cobrar cuando hacemos un negocio, cuando devolvemos algo que nos han prestado. Yo prestaba muchos libros antes, hoy ya no presto libros. Una vez presté un libro y ¿qué costó recuperar ese libro? Y a este amigo al que le presté un libro me había escrito en un papel aparte algo que decía lo siguiente: el que presta un libro es un tonto, pero es más tonto el que lo devuelve. Y quizás muchos por eso no devuelven los libros. Y dejé de prestar libros. El que devuelve un libro es un tonto, pero es más tonto el que lo devuelve. Es como es de tontos devolver $100, o es tonto prestar $100, pero es más tonto el que los paga. Y eso no va con la vida cristiana. No hay coherencia en la conducta de la vida cristiana. Y por eso Jesús está diciendo que por sus frutos los conoceréis. Nuestro comportamiento, el cómo conducirnos frente al mundo. Miren, hermanos, el mundo, fíjese bien, la gente que no conoce a Cristo son nuestros mayores críticos. Ellos, aunque no son cristianos, ellos saben cómo deben vivir los cristianos. Por eso, hermanos, en el taller, por eso en la carpintería, en la escuela, en la fábrica, en el negocio, ¿cómo cree usted que están los inconversos? Están para juzgarte y señalarte. Dijiste una media palabra ahí que no tenías que haber dicho. Vamos a suponer que estás clavando y en lugar de clavarte diste en el dedo. ¿Cómo dices? ¡Ay! O mencionas otra cosa. Y si mencionas otra cosa, ahí están los críticos. Ahí están los que saben lo que deberías de decir y dijiste otra cosa. Porque ellos, aunque no son cristianos, te dicen cómo deben vivir los cristianos. Y sabe, hermano, la gente en el mundo es metida. Le gusta andar metido en lo que no le importa. Yo creo que muchos de nosotros también somos metidos. Yo viví, ya les conté, en el apartamento aquí, en la Sunset. Vivíamos en un apartamento y cuando yo tenía la puerta abierta,
la gente en el pasillo pasaba así, miren. Hasta se detenía metían la cabeza todavía. Y un día se me ocurre poner una guillotina ahí arriba, para que cuando alguien metiera la cabeza, jalo la pita y la guillotina cae y queda la cabeza dentro del apartamento. Qué feo, ¿no? Qué malos pensamientos. Porque la gente siempre va en este estilo. Había uno en el siguiente apartamento que eran asiáticos, y para el día de Thanksgiving yo aprendí también, como me veían, yo también pasaba bien. Y cuando veía en la mesa, hermanos, había un cerdo sobre la mesa en un plato grande, así, miren, este estilo, el cerdito así, con una manzana dentro de la boca, ¿sí? Y nos daba tanta risa, y el olor que se sentía, porque todo el mundo quiere saber cómo está viviendo el otro. Me acuerdo que una mañana, con esto de las alergias y primavera, y comienzo, ¡ay! Y todo el mundo, salud, salud, salud. Porque así es la gente, porque así somos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? El mundo está viendo nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, y Jesucristo dice que la fe en Cristo se basa en lo que hacemos y no en lo que decimos. Recuerden, mis queridos hermanos, que Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo pregunto esta mañana, ¿qué tal nuestro carácter? ¿Qué tal nuestro temperamento? El cómo reaccionamos ante circunstancias de nuestra vida, el cómo respondemos y manejamos los problemas que nos rodean, cómo nos comportamos y reaccionamos delante de una crisis. Por ejemplo, una crítica de alguien, una llamada de atención de alguien, una sugerencia de alguien, una exhortación o consejo de alguien. Miren, yo les digo una cosa, muchas veces somos buenos para exhortar y malos para que nos exhorten. Somos buenos para dar consejos, pero qué malos para que nos aconsejen. Qué malos somos muchas veces cuando recibimos una exhortación de alguien. ¿Cuántos de nosotros tenemos, hermanos, este dedo para señalar las faltas de otros? Y estamos así, señalando, señalando. Pero cuando nos señalan a nosotros, ¿qué sucede? Decimos, este me la va a pagar, me la va a pagar. Yo siempre, cuando señalo así, dicen que no hay que señalar así porque, mira, hay otros 3 dedos, y si le hago así todavía, así sería. Hay 4 dedos. Entonces yo aprendí que para no señalarme a mí mismo, ahora señalo así. Este hermano, esta hermana. Muchas veces, hermanos, somos buenos para señalar, pero somos muy malos para que nos señalen. ¿Cómo nos comportamos en nuestras actitudes en la semana? ¿Cómo somos con los hijos? Cuando los hijos nos desesperan, cuando no obedecen, sobre todo cuando están pequeños, y ya ven, sobre todo cuando hay pequeñitos ahí de 2, 3, 5 años, y tienes 7 hijos y vienes en el carro, y vienes para la iglesia, y vienes conduciendo, y vienes ahí peleando con tu mujer, y vienes peleando con los niños. Amárrense los cinturones, allá está la policía, otra vez, o los niños van enfrente y tienen que ir atrás. Agáchate, agáchate, y vamos, ahí está la policía, agáchate. ¿Cómo reaccionamos? O de repente un niño le dice al papá, papá, por favor, para, que mira que Carlito me sacó el ojo, me sacó el ojo. Y usted tranquilo se para, agarra el ojo y se lo vuelve a meter. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comportamos ante las crisis en la semana? En el trabajo, ¿cómo nos portamos? El Señor Jesucristo está diciendo que por sus frutos lo conoceréis. Hermanos, ¿cómo manejamos la ira, el enojo, la ansiedad, los nervios, el temperamento, la forma de hablar, la manera de decir las cosas, la forma en que pedimos los favores? Mire, todo eso, hermanos, tiene mucho que ver con nuestra actitud y nuestro comportamiento. ¿Han escuchado ustedes aquel dicho que dice este mendigo y con garrote? Porque la forma en que vienen a pedir un favor no es la forma adecuada de pedir un favor. Quiero que me presten $1000 y si no, vas a ver lo que te va a pasar. Hermano, no se trata de eso. ¿Por qué no vamos y le decimos, hermano, tengo una necesidad, ¿no podrías prestar? Aunque sea $1500.
Pero ¿por qué ir con esa actitud enojada? ¿Cómo controlamos, hermanos, la ira, el enojo? Mire, el tercer punto, porque el tiempo se me va. Y esto es muy importante, y con esto termino. La fe en Cristo se basa en un examen constante de nuestra relación personal con Dios. Por ejemplo, en la Biblia, yo encuentro pasajes que decía el salmista David, pasajes como por ejemplo, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La Biblia dice en Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Está hablando de un autoexamen constante. En todo esto de examinarnos a nosotros mismos, debemos pedirle, hermanos, al Señor que también examine nuestro corazón, como lo hacía el salmista David. David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Salmo 119, 23. Y cuando voy al Salmo 26, la Biblia dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26, 2. El 39, 4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Y mire cómo termina este salmo: sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Muchas veces no estamos conscientes de la fragilidad que hay en nosotros. No siempre estaremos fuertes, pero tampoco siempre estaremos frágiles o débiles. Sepa yo cuán frágil soy significa que debo reconocer mis errores y debo de reconocer mis capacidades, hasta dónde puedo llegar. Sepa yo cuán frágil soy. En uno de los salmos, David le dice al Señor: aún líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces ni nos damos cuenta de los pecados que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y David está diciendo: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Hermanos, termino con esto. En la Biblia dice que el alejamiento o el descuido de la fe no es algo que se da de momento. Mire, el abandonar la fe, cuando Pablo dice examinaos para ver si estáis en la fe, es porque el caer de la fe, el desviarnos de la fe, es un asunto de un proceso gradual. Cuando dejas de darle importancia a lo importante, cuando dejas de priorizar lo que es prioridad, cuando dejas de leer la Biblia, de tener la oración, de tener tus devocionales, cuando dejas de prestar tu servicio al Señor, cuando dejas de congregarte en la iglesia, cuando te alejas poco a poco, ni cuenta te has dado que te has desviado del verdadero camino de la fe. Y qué fácil es caer de la fe. En el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama el profeta Balaam. Este profeta, dice la Biblia, que amó el premio de su desvío, de su calamidad. Y dice la Biblia que una burra en voz de hombre le habló. Imagínense, una burra hablando. ¿Ha escuchado usted hablar a los animales? ¿Se imagina a mi Kirby diciéndome buenos días, papá? Mire, un día le digo a Kirby, salimos a caminar. Y venía alguien para atacarnos, y como lo tengo bien entrenado, venía este perrito conmigo así, y el hombre venía hacia mí, y le digo a Kirby: Kirby, ataque, ataque, y el perro se va para atrás así. Pues Dios habló a través de una burra a Naamán, y Naamán se volvió a Dios. ¿Cómo debemos escudriñar nuestros caminos y examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe? Hagámoslo, hermanos, y sigamos una vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor y recordemos que la vida cristiana no se basa, hermanos, en lo que decimos, sino en lo que hacemos, y se basa en un examen constante de nuestra relación con Dios. Salomón dijo: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean
rectos. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por amarnos tanto. Te suplicamos, Padre, que como hijos tuyos, cada uno de nosotros pueda aprender a vivir examinando la vida para poder crecer en tus caminos. Ayúdanos a examinarnos para ver si estamos en la fe de Cristo Jesús. Padre, bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.